La inteligencia artificial está creando el mismo miedo, aislamiento y incertidumbre que los avances tecnológicos que se estaban dando en el siglo XIX. Sé, pero vamos a explorarlo. Hoy vamos a hablar, como ya saben, de un libro. Hoy vamos a hablar de El año del verano que nunca llegó, de William Ospina. Esta no es la premisa del libro, esta es mi premisa, porque estos son los videos en donde yo hago mis interpretaciones. Pero siento que tiene mucho que ver este tiempo que estamos viviendo, em, con toda la incertidumbre y todo lo que genera, todo lo que está generando la inteligencia artificial, las preguntas éticas, filosóficas, también el hecho de que la tecnología y las redes sociales nos estén aislando tanto y esté generando como tanto miedo y haya como tanta soledad. Y leer este libro me hizo hacerme como esa pregunta, porque en 1816 estaba pasando algo muy parecido y esto nos lo plantea William Ospina en el libro El año del verano que nunca llegó. Este es como una mezcla de ensayo, crónica de viaje y ficción autobiográfica en donde William Ospina básicamente se enfoca y relata su obsesión acerca de los mitos del romanticismo y como un hecho que pasó en 1918, que fue la erupción el volcán Tambora, borró el verano del mundo. Y esto básicamente lo que hizo fue que comenzar a haber muchos desastres naturales en diferentes lugares del mundo. Em, Está escrito que en China hubo muchos desastres naturales, en Europa no hubo verano, fue el verano más frío de todo el milenio. Y en medio de eso que estaba pasando, también se estaban dando muchos avances tecnológicos en el siglo XIX y había como este ambiente de también mucho aislamiento, mucho miedo, mucha incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. Y entonces esta obsesión de William Ospina, que se volvió mi obsesión también, es básicamente se centra en la historia del encierro de cuatro jóvenes en un lugar que se llamó Villa Dodiati, y este encuentro y este encierro de estos jóvenes dio fruto y dio como resultado a los monstruos que seguimos viendo, escuchando, narrando y haciendo diferentes versiones hoy en día. Entonces, pues antes de entrar un poco en esta historia de estos cuatro jóvenes, quiero contarles cómo llegué yo a William Ospina. William Ospina es uno de los autores que más he leído. Me encanta, lo amo, evidentemente, porque pues siempre me ha gustado mucho la novela histórica y él tiene una trilogía que es Ursúa, la serpiente sin ojos y El país de la canela, en donde me metí, me obsesioné, leí todo y digamos que me gusta mucho el estilo de, de Ospina para narrar todas estas crónicas de las Américas, ¿no? Como de los españoles que vinieron entre 1400, bueno, fue casi finales de 1400, pero 1500 y 1600 y comenzaron a explorar estos territorios em, de las Américas, de Sudamérica, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, bueno. Em, entonces, pues por ahí llegó a William Ospina. Es un autor que descubrí hace por lo menos que 10 años. Lo sigo leyendo. El último libro que leí fue este. Em, y digamos que no me llegó directamente porque era una de sus obras. Yo llegué a este libro porque como creo que le ha pasado a muchas personas y espero que después de este video les pase a ustedes también. em,
es una de esas obsesiones que se disfruta mucho, ¿no? Yo entré, hay muchos lugares por los que uno entra y uno se va metiendo em, muy rápidamente. La forma por la que yo entré a esta obsesión fue, fue después, hace poco menos de un año, em, fue porque vi Frankenstein de Guillermo del Toro. Yo no soy una persona de ver películas de terror, no me gusta ese género, ni leerlo, ni verlo, ni consumirlo, nada. Sin embargo, Guillermo del Toro sí me gusta mucho, entonces pues nada, fui a ver Frankenstein y me obsesioné, me encantó la película, compré el libro y yo sí tenía esta idea de que William Ospina en algún punto tenía una obra que hablaba de los monstruos, ¿no? Pero como que no había hecho la conexión aún. Sin embargo, después de que vi la película, leí el libro de Frankenstein, me obsesioné, comencé a investigar, me di cuenta que tanto Frankenstein como el vampiro, estos dos monstruos, nacen la misma noche en este encuentro de estos cuatro jóvenes en medio de este momento tan raro que estaban viviendo en 1816, en donde estaban en pleno verano y estaba haciendo un frío horrible. También estos cuatro jóvenes estaban volados de Londres y pues yo vivo en Londres, entonces no, como que comencé a hacer todas estas conexiones. Evidentemente también escuché El vampiro de Polidori y después escuché a Don Juan de Byron, que son dos de los jóvenes de los que vamos a hablar. Entonces, pues, bueno, así fue que yo entré, me parecía importante darles un poco el contexto de cómo llegó a William Ospina y cómo llegó a esta obsesión de Villa Diodati, 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 em, y cómo el resultado de todo esto es, pues bueno, hablar de este libro, nuevamente el año del verano que nunca llegó de William Ospina. Entonces, pues bueno, todo gira alrededor de Villa Diodati y el encierro forzado que tuvieron que vivir cuatro personajes. Byron, Shelley, Polidori y, ay Dios mío, por ahí tengo el nombre de la quinta, eran cinco en realidad. Yo debería saber esto. No fue este video, pero son ellos cuatro y la hermana de Mary Shelley. Entonces son Polidori. Todo esto comienza por Byron, el poeta londinense, que era una figura súper controversial en Londres de esa época. Él se tiene que fugar por un escándalo y se va con su médico, que era como medio su asistente y como que tenía una relación ahí como extraña, que es Polidori. Después llega Shelley, el poeta, con su novia, no sé si estaban casados en ese momento, ya con Mary, que después era Mary Shelley, pero fue Mary Wollstonecraft, creo. Estoy cagando horrible con los nombres, pero bueno, perdónenme. Em, Ahí les dejo para que ustedes mismos se obsesionen y me corrijan todos los nombres. Y la hermana de Mary, que es la que se me olvidó el nombre, que es la que hace esta conexión. Ellos tres llegan a esta villa básicamente porque la hermana de Mary les comienza a escribir a Byron y él los invita, ¿no? Entonces son ellos cinco. Entonces ellos llegan a esta villa, como les digo, Mary Shelley y Shelley, que ya no me acuerdo el nombre de él, también salen también en medio como de un medio escándalo porque Shelley estaba casado, tenía una hija, bueno. Entonces como que ya, como que toda la sociedad londinense como que los rechaza a todos, entonces ellos dicen, bueno, pues nos vamos, y entonces se van a a esta, em, a esta villa, ¿no? Entonces, aquí lo primero, y digamos que uno de los temas que me parece muy interesante, es como el aislamiento para estos cuatro jóvenes, perdón, sigo diciendo cuatro y son cinco, para estos cinco jóvenes se les convirtió en un motor creativo. Em, y esto es algo que a mí me resuena un montón porque mi primer libro
Yo lo escribí en medio de la pandemia, en donde todos estábamos aislados, en donde no podíamos salir. em, y digamos que ahí encuentro como un punto para relacionarme como con ese motor creativo que se puede generar a través del aislamiento y tener básicamente tiempo libre. Hay otro pilar que me parece muy importante de, de todas estas dinámicas que se dieron durante ese fin de semana, no sé si fue fin de semana, unas cuantas semanas, em, y es las dinámicas de poder y el origen de los monstruos. Digamos que Byron se vuelve el eje e imán de todos los monstruos. Ahí digamos que una de las premisas, que esta sí es de William Ospina, que me parece supremamente interesante, es que como resultado de este encierro y de digamos que esta interacción de estos 5 jóvenes en esta villa, sale el vampiro y Frankenstein, que son dos monstruos a los que hoy en día seguimos viendo. Hay mil historias de vampiros, y de ahí salen, ¿no? Ahí nacen. Y la premisa de William Ospina en este libro es tanto Frankenstein como el vampiro, los dos, pueden ser una representación de Byron, porque Byron al final tenía relaciones muy específicas con cada uno de los 4 jóvenes que lo acompañaban. Entonces la relación entre Byron y Shelley era, el poeta, era una relación como de amistad muy fuerte, tanto que William Ospina alcanza a decir que, y yo no sé si esto es una premisa de él o en parte como de toda esta obsesión que él tuvo para escribir este libro y pues de toda la historia, en donde dice que la muerte de Shelley era la muerte que se merecía Byron o que le correspondía a Byron, y que la muerte de Byron era la muerte que le correspondía a Shelley, ¿no? O sea, como que así de unidas estaban sus vidas. Desde este fin de semana que se conocieron, no se separaron nunca más. Y eran grandes, grandes amigos. Y también Byron tenía una relación em, muy conflictuada con Polidori. Era su médico, pero al parecer también tenían algún tipo de relación sentimental. Polidori sentía que se aprovechaba mucho de él, incluso cuando sale el cuento del vampiro de Polidori. Al principio hay un error y sale el nombre de Byron, y Byron no hace ningún esfuerzo por corregir este error. Y comienzan a haber muchas críticas muy positivas diciendo que era el mejor trabajo de Byron, ¿no? Y entonces Polidori sentía como que Byron constantemente, no solo cuando trabajaba con él, sino incluso después, cuando sale esta obra, se aprovecha em, de él, ¿no? Y como que sí es este vampiro que le quita crédito, que le quita energía, que le quita muchas cosas. Em, entonces, digamos que sí hay mucho conflicto, digamos que mucho conflicto emocional entre las relaciones que Byron crea. Hay otro pilar que me parece muy interesante analizar y por eso arranco con este video con eso, y es cómo Frankenstein puede ser una representación o algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial y la tecnología. Había un miedo al galvanismo en el siglo XIX. em, y de ahí precisamente sale incluso cuando Mary Shelley está escribiendo el libro. Ella no quiere decir cómo se le da vida al monstruo, porque no quiere que nadie trate de replicar esto. Mary Shelley está conectada y sabe de la historia de un médico que es el em, que hacía básicamente lo que hacía el científico Frankenstein, que recogía cuerpos y hacía muchos experimentos con cuerpos de muertos. Entonces, sí había mucho miedo de todos estos avances tecnológicos, de qué era lo que se podía
era lo que podía pasar, si las personas efectivamente podían revivir a otras personas y hacer como estas criaturas, como le dicen en el libro, estos monstruos con pedazos de personas muertas, ¿no? Como que sí había mucha incertidumbre, muchos miedos. eh, y muchas formas en las que las personas em, temían acerca de lo que podía pasar con todos esos avances tecnológicos que se estaban dando en el siglo XIX. Y es un poco lo que está pasando hoy, ¿no? Yo estoy grabando este video el viernes 28 de agosto del 2026. Tenemos la inteligencia artificial que avanza y cada día es más impresionante lo que puede hacer. Em, Toda la cultura de la tecnología, las pantallas, el- las redes sociales están haciendo que se habla de una epidemia de la soledad. Sí, efectivamente, se está promoviendo una cultura que promueve mucho el aislamiento. em, y además encima hemos tenido muchos desastres naturales. O sea, ayer, hace unos días hubo una avalancha en Nepal, el terremoto en Colombia, terremoto en Venezuela, eh, y bueno, todo esto que pasa como al mismo tiempo. Entonces siento que sí puede haber un paralelo entre estos dos momentos de todos los avances tecnológicos que se están dando, la incertidumbre y el miedo que eso puede generar, los cambios culturales que esto está generando y encima ver tantos desastres naturales y tantos cambios, eh, y que al final los desastres naturales sí hace mucho sentido que den mucho miedo porque de verdad la gente está muy mal. Yo soy de Colombia, no vivo en Colombia, pero pues evidentemente tengo muchas conexiones con Colombia y este temblor que tuvimos, que tuvieron y que se murió se murieron las personas que están viviendo en Colombia, pues 7.4 fue fuertísimo, 4 ciudades, hubo barrios completamente destruidos. Entonces, pues sí, la verdad es que sí da mucho miedo ver que hay tantos desastres naturales tan seguidos. Entonces, pues bueno. em, Aquí digamos que William Ospina, como les decía, es un libro que es crónica de viaje, que es ensayo, que es autoficción. Em, yo lo disfruté mucho porque William Ospina narra su obsesión, narra las formas en las que él llegó a esta historia de estos 5 jóvenes que crearon los monstruos a los que todavía hoy vemos y narramos y- y que nos hacen fantasear. Entonces él habla cómo llegó a esa obsesión, pero además cuenta, por eso también es una crónica de viaje, porque él va a Villa Dodiati, él está cerca, él sabe cuál era la piedra en donde se sentaba Byron. Em, él está como muy obsesionado con esta historia, lee todos los libros, busca todos los libros que han investigado de este fin de semana, de esta semana, de estos 5 jóvenes. Eh, y al mismo tiempo te narra muchas cosas, ¿no? Porque además él es uno de los escritores más prolíficos de ficción histórica en Colombia. Em, Tiene lo que les decía, la trilogía de Ursúa, La serpiente sin ojos y El país de la canela, que son bellísimas, bellísimas, pero también tiene ensayo de política, ¿no? Entonces, también las partes en donde te narra qué fue lo que pasó, cómo eran las interacciones de los personajes, cómo Byron creó em, como todo este ambiente, eh, sí, sí, como que lo engancha a uno un montón, un montón. Hay un capítulo puntualmente en donde te narra la noche, todo arranca, esto es
un pequeño spoiler, pero no es spoiler porque sé que todas las personas que van a ver este video van a comprar el libro y se lo van a leer porque van a querer leerse este capítulo. William Ospina logra narrarte la noche en la que se crean los personajes y uno se mete ahí y es divino porque hace al lector parte de esa noche y todo el terror y todo el suspenso que los personajes están viviendo esa noche en esa villa, leyendo un poema de terror y que se les crispan los nervios y entonces Shelley, el poeta, sale corriendo y todos están nerviosos. Em, Uno se mete ahí y uno es un personaje más de esta narración gracias a- al talento magistral de William Ospina. Eso me parece espectacular. Este libro, bueno, lo tengo subrayado absolutamente todo. Todo está subrayado. Em, no les quiero leer muchas partes, porque pues obviamente em, pues los libros se gozan es leyéndolos, pero sí les quiero leer em, esa parte de cómo uno hace parte de esa noche. Todo, este se llama Los dos poetas y es este capítulo, el capítulo 26, y habla de la relación de ellos dos, ¿no? De Byron y Shelley, y cómo fueron construyendo su, ¿qué? Su relación. Es que es divino. Hay un capítulo que se llama La diosa ausente. Ya. El capítulo se llama El Salón. No tengo nada subrayado porque todo es divino. Eh, Les voy a leer esta parte. Están jugando con los nervios hasta el extremo y no sabemos qué está sintiendo Percy Shelley. No quedó escrito un testimonio de la poderosa impresión que le causa el poema, como si lo tenemos para siempre en la pesadilla de Mary Wollstonecraft y en la novela de Polidori. Sin embargo, es Shelley quien va a estallar primero. Su rostro se ha ido llenando de un sudor frío y de repente, antes que Byron termine el poema, Percy se vuelve asustado a mirar a su querida Mary, buscando ayuda o protección, y lo que ve lo paraliza de espanto. Allí no está Mary, sino la siniestra Geraldine del poema, sus ojos de serpiente, su rostro blanco. El joven poeta lanza un grito de espanto y sale corriendo de la habitación. Eso es solo un pedacito de este capítulo. Y pues bueno, ya como para cerrar este video que estuvo un poco perdido. No tenía el número de los personajes, no tenía los nombres, no tenía el capítulo ni la frase que les quería leer. Pero bueno, espero que les haya dejado como algún tipo de curiosidad por leer este libro. Supremamente recomendado para todas las personas que están apasionadas o que les gusta mucho los procesos creativos y entender qué es lo que genera los procesos creativos. Todas las personas que estén interesadas en la historia literaria, en las grandes figuras de la literatura, pues porque aquí solito tenemos a tres, que es Byron, Percy Shelley
y Mary Wollstonecraft, que después se volvería Mary Shelley, pero además aquí les doy un dato que también está en este libro, y es que Mary Wollstonecraft uno, ¿no? Como senior, em, muchos la han llamado la mamá del feminismo porque ella fue la primera que comenzó a hablar de cómo existía un sistema en el que los hombres tenían prioridad. Em, entonces dicen que ella fue la madre del feminismo y al mismo tiempo fue la madre de quien se inventó la ciencia ficción, porque además Frankenstein es uno de los primeros, sino el primer libro que comienza a hablar de pues que su trama y que su núcleo es de pues de ciencia ficción, ¿no? Entonces, supremamente recomendado, nuevamente, no solo este libro, sino todos los libros de William Ospina. Bueno, yo me he leído cuatro hasta el momento, leí la trilogía que ya les comenté, El año del verano que nunca llegó. Tengo varios más en cola que les contaré más adelante una vez se los lea, me los lea. Y pues bueno, para responder a esa primera pregunta de si el miedo y las ansiedades que estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial pueden ser las mismas que se estaban viviendo en el siglo XIX, yo diría que sí, yo diría que estamos viviendo el mismo aislamiento, el mismo miedo, las mismas incertidumbres, las mismas ansiedades, porque al final de cuentas todo va a la naturaleza humana, ¿no? Y cuando se nos mezclan estos dos elementos que son desastres naturales visibles, que están afectando a gran partes de un país o un país completo, como le pasó a Colombia hace 2 semanas, y al mismo tiempo tenemos cambios tecnológicos que consistentemente están haciendo cambiar la cultura, existe mucha incertidumbre, existen muchas ansiedades. Em, entonces ahora la pregunta es, ¿qué monstruos, qué fantasías estamos construyendo hoy en día? ¿Qué vamos a ver de todo lo que salió? Yo personalmente, durante la pandemia escribí mi primer libro, ya voy en el tercero, em, y yo sí creo que toda esta época va a dar muchos frutos creativos, me dan muchas ganas de ver. Em, entonces, pues vamos a ver qué tipos de monstruos está creando el confinamiento digital y qué aprendemos de ahí, cómo comenzamos a convivir con estas nuevas formas de vida. Y pues bueno, por acá lo dejo, espero que lo disfruten. Eh, Adiós.